Noche de difuntos. En el pequeño pueblo de San Juan de las Lomas, enclavado en las montañas del centro de México, la Noche de Difuntos siempre fue una festividad solemne. Los habitantes pasaban todo el día adornando las tumbas de sus seres queridos, colocando las ofrendas con esmero, pan de muerto, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil y velas que brillaban con una luz temblorosa al caer el sol. Pero en lo más profundo de aquellas montañas, oculto a la vista de los viajeros y de los turistas curiosos, había algo más. Algo que los locales no compartían con los forasteros, una leyenda que hablaba de un lugar prohibido, un camino al que nadie debía adentrarse durante la noche. El Camino de los Muertos, lo llamaban. Un sendero antiguo, lleno de piedras y hierbajos, que se perdía entre los árboles y conducía a una colina distante, donde los más viejos del pueblo decían que los espíritus vagaban libres. Cada año, el viento frío que soplaba desde las cumbres parecía traer consigo ecos de antiguas lamentaciones, y aunque el pueblo se preparaba para honrar a los difuntos, nadie osaba mencionar ese sendero, mucho menos aventurarse en él. Clara había crecido escuchando los susurros sobre el Camino de los Muertos. Aunque su familia nunca hablaba del tema abiertamente, ella sabía que había una verdad oculta en esas advertencias. Su madre siempre evitaba los detalles, limitándose a decir que era una tontería pensar en leyendas viejas, pero Clara, desde pequeña, había sentido una atracción extraña por aquel sendero. Aquella noche de difuntos, Clara había decidido volver al pueblo después de años de vivir en la ciudad. Era una mujer adulta ahora, y aunque había intentado dejar atrás las supersticiones de su infancia, algo en lo profundo de su ser la llamaba de regreso. Se alojó en la casa familiar, una vieja construcción de adobe situada al borde del pueblo, con vistas al extenso valle. Desde la ventana de su habitación, podía ver la entrada del Camino de los Muertos, apenas visible entre la maleza que lo cubría. El pueblo se sumía en la quietud al llegar la noche. Los ancianos encendían sus velas y se retiraban a sus hogares temprano, como si esperaran algo ominoso que vendría con la oscuridad. Las tumbas en el cementerio brillaban bajo la luz de cientos de pequeñas llamas, y el aroma del incienso llenaba el aire. Clara observaba todo esto desde la distancia, sintiéndose cada vez más inquieta, como si algo invisible y antiguo la estuviera empujando hacia el Camino de los Muertos. Era una sensación de nostalgia mezclada con un miedo latente, el tipo de temor que no se expresa abiertamente, sino que se insinúa en los gestos y en los silencios de los habitantes del pueblo. Clara no podía recordar cuando había oído hablar por primera vez del camino prohibido, pero sabía que la historia la había perseguido durante toda su vida. Decidida a entender el misterio, esa noche, después de que las luces de las casas se apagaron y el pueblo cayó en un silencio sepulcral, Clara tomó una lámpara de aceite y decidió caminar por el sendero. El aire estaba pesado, y a pesar de la calidez del día, un frío antinatural parecía haberse apoderado del ambiente. La luna apenas asomaba entre las nubes espesas, y los árboles, con sus ramas desnudas, formaban siluetas inquietantes contra el cielo oscuro. Clara avanzaba lentamente, sintiendo como el suelo bajo sus pies crujía con cada paso, como si el sendero no hubiera sido transitado en años. Cada sonido se amplificaba en la soledad de la noche, el viento susurrando entre las hojas secas, el murmullo lejano de un río invisible, y el crujido de ramas que parecían moverse por sí solas. A medida que ascendía la colina, Clara comenzó a sentir una opresión en el pecho. No era solo el esfuerzo físico lo que la afectaba, era algo más profundo, una sensación de que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Como si estuviera cruzando una frontera invisible entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El aire olía distinto, a tierra húmeda y flores marchitas, como si estuviera caminando entre tumbas recién cavadas. El Camino de los Muertos la condujo a un claro en la cima de la colina,
donde un pequeño altar de piedra se erguía en solitario. Era un lugar antiguo, erosionado por el tiempo y cubierto de musgo y telarañas. Clara se acercó al altar con cautela, sintiendo como la temperatura descendía aún más a medida que se acercaba. La lámpara de aceite que llevaba en la mano parpadeaba débilmente, luchando por mantener su luz. En el centro del altar, un cuenco de barro lleno de cenizas reposaba sobre una piedra. Clara no sabía qué esperaba encontrar, pero el cuenco parecía llamar su atención de manera hipnótica. Cuando extendió la mano para tocarlo, una ráfaga de viento gélido la golpeó y de repente, el sonido de las campanas del pueblo resonó en la distancia. El sonido era distorsionado, como si proviniera de otro tiempo, de otra realidad. De pronto, sintió una presencia a su alrededor, una multitud de sombras que se movían entre los árboles, silenciosas y espectrales. No podía verlas claramente, pero las sentía como un peso en el aire. El viento volvió a soplar, arrastrando consigo murmullos en un idioma que no podía entender, pero que se sentía extrañamente familiar. Las sombras parecían acercarse lentamente, rodeándola en un círculo cada vez más estrecho. El miedo la paralizó, y Clara comprendió en ese momento lo que las leyendas siempre habían advertido: el camino de los muertos no era solo un sendero físico, era un umbral. Y ella lo había cruzado. Las sombras tomaron forma ante sus ojos, figuras humanas desdibujadas, con rostros distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Eran los espíritus de aquellos que habían sido olvidados, los que no habían recibido ofrendas, los que no tenían a nadie que les recordara. Sus ojos brillaban con una luz vacía, y sus manos esqueléticas se extendían hacia Clara, como si suplicaran algo que ella no podía darles. El viento se convirtió en un rugido, y las sombras se agitaron frenéticamente, como si estuvieran hambrientas de vida, de calor, de cualquier vestigio de humanidad que pudieran encontrar. Clara intentó retroceder, pero sus pies parecían atados al suelo. Una sensación de desesperanza absoluta la invadió, como si todo su ser estuviera siendo absorbido por la oscuridad. El frío se volvió insoportable, penetrando hasta sus huesos, y la lámpara finalmente se apagó, dejando el altar y el claro sumidos en una oscuridad total. En ese momento, Clara comprendió lo que los ancianos del pueblo siempre habían temido. Los espíritus no estaban en paz. Eran almas en pena, atrapadas entre este mundo y el siguiente, vagando sin rumbo, buscando algo que nunca encontrarían. Y ahora, ella era parte de ese reino de sombras, una intrusa en su territorio, una viva en medio de los muertos. La noche pareció alargarse indefinidamente. Clara no supo cuánto tiempo pasó inmóvil en aquel claro, rodeada por las sombras. Perdió la noción del tiempo, del espacio, incluso de sí misma. Todo lo que existía era el viento, los susurros y las figuras que se deslizaban a su alrededor. Pero entonces, en algún momento de esa noche interminable, sintió un cambio. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si fueran arrastradas por una corriente invisible. El viento amainó, y un tenue rayo de luz apareció en el horizonte, anunciando la llegada del amanecer. Clara, temblando y agotada, sintió como el control sobre su cuerpo regresaba, y logró apartarse del altar. Sabía que debía marcharse de ese lugar antes de que las sombras regresaran. Descendió la colina tan rápido como sus piernas le permitieron, tropezando y cayendo varias veces en el camino. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles cuando finalmente alcanzó el borde del pueblo. El ambiente era distinto ahora, más ligero, pero Clara sabía que lo que había vivido no había sido un sueño. San Juan de las Lomas despertaba lentamente a la vida cotidiana, con los aldeanos saliendo de sus casas para recoger los restos de las ofrendas y continuar con sus quehaceres. Pero Clara no podía unirse a ellos. El frío de la noche anterior aún se aferraba a su piel, y aunque la luz del sol iluminaba las calles, una parte de ella sentía que algo había cambiado para siempre. Regresó a su casa,
cerrando la puerta tras de sí con una sensación de alivio, pero en el fondo de su mente, el eco de los susurros seguía presente. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto en el camino de los muertos, y que, de alguna manera, su vida ahora estaba ligada a ese lugar. Los espíritus la habían visto, la habían sentido. Y aunque ella había escapado por esa vez, había un entendimiento silencioso en el aire. En la próxima noche de difuntos, las sombras volverían a buscarla. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario, dale a like y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda siempre mirar hacia atrás, la Llorona siempre está al acecho.